Bienvenidos nuevamente a su programa Mundo Laboral MX, el espacio para la discusión, análisis, conocimiento e inconformidades del amplio mundo del derecho laboral que nos permite, en este caso, IMEFI TV, para poder conocer un poquito más sobre el tema. Mi nombre es Hipólito Romero Reséndez y tengo el gusto de compartir con ustedes ya desde hace algún tiempo algunos temas de derecho laboral, tanto general como burocrático, que nos han impactado a lo largo de prácticamente los últimos 3-4 años. Es para mí muy importante este programa porque estamos ya terminando un contexto muy interesante con relación a la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador y ya con una candidata virtualmente electa, la doctora Claudia Sheinbaum. Estaremos pensando en aspectos que pueden impactar en principio la vida laboral de los trabajadores federales, burocráticos en este caso, pero también vamos a ver aspectos que conviene tener claros para el amplio mundo de la parte del derecho regulado por la Ley Federal del Trabajo, en este caso todos aquellos empresas y trabajadores que se rigen al amparo de la misma. En primer lugar, pues empezaré obviamente por considerar que ya estamos en términos del cierre de la Administración Pública Federal. ¿Y esto qué implica? En principio, para los trabajadores burocráticos, aquellos que se regulan en términos de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional, específicamente para aquellos trabajadores de base, no tendrán cambio alguno. Es importante considerar que el tema de estabilidad en el empleo los beneficia a ellos significativamente y en este caso ellos tienen inclusive por mandato de ley una situación más favorable. ¿Cuál es esta? El concepto de inamovilidad en el empleo. Y esta se concede o se conquista a partir de que un trabajador de base en el ámbito federal cuenta ya con 6 meses de su nombramiento o desempeño del empleo, cargo o comisión. Esto es importante considerar porque en términos estrictos a ellos no les afectaría ningún cambio con el cierre de la Administración Pública Federal. Situación diferente que ocurre en principio con los trabajadores de mando, específicamente mandos medios y altos mandos. ¿A qué me refiero con esto? Si bien la ley del servicio profesional de carrera establece un marco de estabilidad para los trabajadores que desempeñan mandos medios a partir de directores generales, esta situación no es completa, no es absoluta, es una estabilidad relativa. ¿Qué significa? En principio vamos a tener 2 tipos de trabajadores, aquellos que les es aplicable el estatuto de profesionalización del servicio y aquellos que no, que son de libre designación. En este sentido, los de libre designación hay que considerar que eventualmente ante el cambio de administración pública pudiera darse algunos cambios, ya se están nombrando prácticamente 6 integrantes oficiales por parte del gabinete de la presidenta Sheinbaum, y en este caso tendrán impactos, acaba de anunciar prácticamente cambios en la Secretaría de Economía, Relaciones Exteriores, Consejería Jurídica, entre otros. Los trabajadores de libre designación eventualmente pudieran ver afectada su estabilidad en el empleo ante estos cambios. Y esto depende obviamente del tipo de nombramiento o la forma en la que estén prestando sus servicios regularmente. Entonces ahí tendríamos una situación donde prácticamente se acaba la administración, entra una nueva administración y un cambio de equipo. Situación diferente que tienen los trabajadores al servicio del Estado, en este caso dentro de una ley del servicio profesional de carrera. Aquí hay que considerar que en un momento dado la propia estabilidad conquistada a través de los subsistemas, tanto de ingreso como de capacitación y mantenimiento, permitirían en un momento dado una estabilidad relativa, porque esta podría terminar eventualmente mediante el pago de una indemnización. Y esto hay que tenerlo perfectamente claro. Es relevante también comentar sobre esos trabajadores mandos medios que desafortunadamente muchos de los aspectos del ejercicio de sus derechos se vuelven litigiosa. En un contexto donde vamos a tener
cambio de personas que administren las finanzas públicas, se antoja de momento sumamente complicado que se establezca un programa de separación de este tipo de trabajadores para que en un ámbito administrativo pudieran beneficiarse de un pago de esta indemnización que en principio les corresponde. Lo vemos sumamente complicado. Generalmente los cambios de administración nos han enseñado que son difíciles estos partos, desafortunadamente, y que muy probablemente tendría que ser litigioso, es decir, ante las instancias correspondientes, en principio Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, ante el cual se tendría que reclamar el pago de este beneficio, de estas prestaciones, y con lo que esto conlleva, lo cual obviamente será un subtema que trataremos más adelante. Finalmente, los trabajadores de mando o los de alto mando o los de nombramiento. Aquí se da una situación muy interesante porque generalmente los equipos que llegan muchas veces llevan un periodo de transición con la administración saliente. De manera especial, aquí hay que considerar que la administración morenista entrega a la administración morenista. Sin embargo, aquí hay aspectos específicos que se deben de cumplir con este cambio de administración. Entre ellos, la integración de los famosos libros blancos, en los cuales se refleja ya de manera concreta, a través de manera detallada y una versión ejecutiva, sobre los principales logros y lo que se está dejando de trabajo en camino. No olvidemos, la labor gubernamental es una labor 24/7. Y en este sentido, no podemos hablar de ausencia de gobierno en ningún momento. En este sentido, y pensando nada más en los aspectos correspondientes a los aspectos del capítulo 1000, ejercicio del gasto público por lo que hace a los servidores públicos, se debe tener perfectamente claro que estos servidores de mando, de acuerdo a la Ley de Austeridad Republicana, pues ya no cuentan con los beneficios de un seguro de separación en términos generales. Entonces sería exclusivamente el recibir su último pago correspondiente al último día, eventualmente esperar el decreto que en su momento se establezca el pago de las partes proporcionales de lo que serían el aguinaldo generado, y prácticamente sería todo lo que estarían recibiendo. Es importante también considerar aquí que dentro de esta serie de beneficios que eventualmente pudiese tener un servidor público en este caso, pues corresponden obviamente a aquellas que son inherentes a su cargo, como la entrega y eventualmente pago de todos aquellos servicios que tuviese tenido de telefonía, eventualmente laptops o utilización de autos, escolta, pues todo se tendría que entregar en un momento dado, y esto obviamente son prestaciones inherentes al cargo, no a la persona. Entonces habría que considerar estas partes donde ya prácticamente sería lo que le correspondería por lo que hace a esta parte. Dentro de esta integración de libros blancos es donde podríamos tener una parte coyuntural para las empresas, sobre todo aquellas que ya tuviesen alguna relación establecida con el gobierno. Es muy importante reiterar que este cambio de administración, y sobre todo que de momento no parece haber algún cambio en la composición del gobierno federal, es decir, creación o desaparición de alguna dependencia, secretarías de Estado de manera específica, podríamos considerar en un momento dado que estos compromisos que hubiesen adoptado los particulares, ya sea al amparo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público o bien la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con las mismas, en términos generales, deberían cumplirse en los términos pactados. Ustedes abogados conocen el término de pacta sunt servanda, y en materia administrativa, pues obviamente es un régimen extraordinario de cumplimiento de obligaciones. Aquí debemos estar obviamente muy pendientes del reconocimiento de los servicios prestados para el pago correspondiente y considerar eventualmente que ante este cambio de administración y de titulares de las personas que manejan las cuentas, que esto no llegue a afectar la buena marcha de las propias empresas con relación a lo que ya se ha trabajado y que se les adeuda, porque sería muy peligroso que eventualmente llegase el cierre de administración anual y no se hubiesen cubierto los servicios devengados. No olvidemos, hasta el momento todavía existe la figura de los adeudos de ejercicios fiscales anteriores, por su acrónimo ADEFAS, y eventualmente se podría pagar.
pero es algo que deberían considerar los empresarios en estos momentos dentro de las prácticas de gobierno corporativo para de alguna manera tener cubiertos los emolumentos que corresponderían a personas que hubiesen prestado al amparo de estos proyectos gubernamentales el pago correspondiente. Entonces, estos cambios de administración son una primera parte que deberíamos tener conscientes dentro del ámbito del derecho laboral. Primeramente lo comentamos en lo burocrático y en este caso ya finalmente por lo que hace a los aspectos de manejo corporativo de las empresas. En segundo lugar, deberíamos considerar también, al estar hablando del gobierno, de las reformas legislativas. Si bien se comenta que tenemos ya 20 propuestas legislativas que deberá conocer la próxima legislatura, en este caso sería la 66, porque la actual legislatura de 65 concluye labores el próximo 31 de agosto. Aquí es importante considerar que dentro de estas 20 reformas legislativas no se encuentra contemplado que se vea en su primer periodo de sesiones, que inicia a partir del 1 de septiembre, ningún aspecto específico en materia de derechos laborales. Es decir, ley silla, reducción de la jornada semanal de labores a 40 horas, eventualmente licencia de paternidad, no son de momento prioridad para este cambio de administración y cambio de legislatura. Los aspectos que más nos preocupan en el ámbito laboral son los correspondientes a la muy probable desaparición del modelo de justicia que tenemos en estos momentos, específicamente por lo que sería la justicia federal. Dentro de los comentarios que se están dando sería prácticamente la desaparición del Poder Judicial en la forma en que actualmente lo conocemos. Se pensaría para el próximo año 2025 un sistema nuevo que solamente se ha aplicado en Bolivia, cabe señalarlo, no fue muy exitoso. A la fecha no es un modelo que haya sido exitoso, pero es lo que tenemos enterado este momento. Si esta situación ocurre proyectada de los primeros momentos en que la legislatura tome posesión, se estaría obviamente dando una situación de cierre del Poder Judicial Federal y eventualmente la propia liquidación del mismo. No olvidemos que el Poder Judicial no son solamente los 1.600 jueces, magistrados y ministros que lo componen, sino que también integrantes del Consejo de la Judicatura Federal y todo el personal adscrito a los propios salas, corte, tribunales y juzgados. Muy probablemente se den cambios orgánicos y sería muy importante estar al pendiente de los mismos porque bajo la idea de derechos adquiridos, obviamente tenemos aspectos que se deben respetar independientemente de cualquier cambio que se presente. Parte de lo que se discutía en su momento con relación a los derechos generados dentro de los años 2018-2019 que se dieron con la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador y que muy probablemente se repliquen en este cambio de administración. Entonces, Poder Judicial Federal, una forma que deberíamos estar considerando es la forma en que muy probablemente se vaya a liquidar a los trabajadores que están adscritos al mismo por la implantación de un nuevo sistema. Esto nos preocupa porque desafortunadamente el modelo implantado a partir del 1 de mayo de 2019 con relación a la nueva justicia laboral pudiera haberse afectado actualmente dentro de la composición de las 4 etapas en que se implantó esta reforma. No podemos comparar el largo camino avanzado con aquellas entidades que al llamado de este cambio de modelo hicieron reformas inmediatamente. Hablo entre otros del Estado de México. Y aquellos que entraron en una 4ª etapa, como es la justicia federal y eventualmente la Ciudad de México. Estamos viendo que algunos vicios o errores que dieron pie al cierre de la recepción de demandas nuevas por las juntas de conciliación y arbitraje, ya sea federales o locales, se están replicando en el nuevo sistema laboral.
Creemos definitivamente que uno de los factores que están impidiendo un pleno desarrollo dentro de estos aspectos son las limitaciones tanto humanas como financieras dentro de lo que serían los aspectos de conciliación como una etapa previa para llegar a la judicialización de los asuntos. Y esto, primer aspecto, es donde estamos viendo que hay ya una limitación de servicios de conciliación que se estén dando dentro de los propios centros de conciliación. En pocas palabras, no se están dando abasto, se están estableciendo inclusive fichas para poder acceder a esta primera etapa del procedimiento laboral. Y esto va obviamente en detrimento de lo que sería la aplicación de una justicia pronta y expedita. Por otra parte, ya estamos viendo saturación de tribunales laborales y la curva de aprendizaje que se ha dado en esto, al ser parte ya integrante de los tribunales laborales del Poder Judicial Federal, muy probablemente implicaría que esa experiencia, esa expertise, ese conocimiento, esa curva de aprendizaje se vuelva a terminar y las nuevas personas que eventualmente lleguen a procurar y administrar justicia laboral, muy probablemente tendrán que volver a correr con una curva de aprendizaje y creo que no estamos en estos momentos para ello. Yo creo que la respuesta sería incrementar las capacidades administrativas y financieras de los tribunales laborales, pues exclusivamente por lo que hace esta materia, para poder llegar a ese fin. Y no un cambio que en este momento podría colocar con alfileres y con mucho cuidado esta parte de justicia laboral. Vamos por partes, no se vayan, estamos llegando a la primera parte de este programa. Todavía tenemos algunas consideraciones específicamente para el apartado A que vamos a ver más una vez que pase este primer corte. Estoy con ustedes un ratito más. ¿Ya tienes tu registro patronal ante el FONACOT? Recuerda que si tienes registro patronal del IMSS, es una obligación estar registrado también ante el FONACOT a partir del 4 de abril. Evita sanciones significativas que oscilan entre los 5,428.50 hasta los 162,855 pesos. En IMEFI nos encargamos de gestionar este trámite por ti. Contáctanos para cotizar. Para más detalles, comunícate a través de nuestro WhatsApp 5581 54 74 37 o escríbenos a despacho@imefi.com.mx. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los invito para que nos acompañen en el próximo curso que tendremos sobre la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias y Acuerdos Conclusivos. ¿Y esta ley por qué es interesante? Bueno, primero porque ya salió publicada el 26 de enero, pero además porque es un tema muy longevo que pocas veces se le tomó atención desde 2016. Implica que prácticamente todo lo que se lleva a cabo con los acuerdos conclusivos, pues ahora lo vamos a tener posible en un juicio de nulidad. ¿En qué consiste? ¿Cómo se debe promover? ¿Qué debemos esperar? ¿Cómo lo debemos llevar a cabo? Todos esos detalles van a venir en esta plática que tendremos para que ustedes se enteren de las posibilidades de las decisiones a tiempo y cómo proceder ante los actos de autoridad. Recuerden, Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias y Acuerdos Conclusivos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Ramírez y les tengo una invitación a través de IMEFI para poder platicarles de la NIF D4, Impuestos a la Utilidad, donde vamos a estar platicando del impuesto causado, el impuesto diferido y el método de activos y pasivos para poder determinar este impuesto diferido. Vamos a analizar la tasa efectiva de impuesto, la tasa legal, la tasa causada, la tasa diferida, la importancia de la repercusión de impactar el impuesto diferido. Vamos a estar analizando el aspecto de cómo determinarlo cuando nunca lo hemos realizado y es la primera vez que lo vamos a incorporar, así como las veces subsecuentes ya de una vez determinando el impuesto diferido. Así es que ustedes pregunten ahí la información, vean la cuestión de su agente, todas las cuestiones de las personas interesadas para hablar de esta NIF D4. Los esperamos pronto.
pues muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en esta segunda parte del programa, que estamos hablando sobre todo de las expectativas laborales para el cierre de 2024. Y es importante sobre todo manejarlo con tiempo, porque prácticamente ya arrancado julio, ustedes lo saben, prácticamente tenemos cerrado el año. Y es muy importante considerar que, si bien vamos a hablar de aguinaldo para diciembre de 2024, pues no, se va construyendo con el tiempo. Pero ya estamos viendo que los aspectos políticos pudieran afectar muchísimos aspectos dentro de lo que sería el buen desarrollo de las empresas. No nada más es eso. Uno de los aspectos que más ha llamado la atención últimamente ha sido la dificultad para poder renovar el REPSE. Como bien lo sabemos, el REPSE lo maneja la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Queremos pensar que habrá continuidad en los aspectos laborales y las personas que son encargadas de este sistema van a tener la continuidad y sobre todo el ánimo de contar todavía con este instrumento, que ha significado algo importante, porque ha permitido de alguna manera que tengamos perfectamente claros el cumplimiento de nuestras obligaciones, tanto del Infonavit como del IMSS y actualmente del FONACOT, para poder tener las opiniones favorables y, en esa medida, previo el cumplimiento de los reportes anteriores, que no se estén dando simulaciones ni nada en el sentido, tener una buena marcha de negocios y seguir contando con la oferta de los servicios especializados o las obras especializadas, que también logran de alguna manera la deducibilidad correspondiente para las empresas. En ese sentido, el propio REPSE ha tenido algunos aspectos de cuidado. Ha sido significativa la parte donde pareciera que, lo voy a decir coloquialmente, se está trabando el sistema en algunos aspectos. Voy a ser comercial, obviamente aquí en IMEFI TV hay profesionales que los pueden ayudar a la parte de la renovación del registro correspondiente para no ver afectada la buena marcha de sus negocios. Y sobre todo que en este caso esperemos que el cambio de administración no llegue a afectar esto. Si bien las primeras renovaciones tardaron aproximadamente un mes en ser consideradas debidamente por el gobierno para empezar a dar las renovaciones correspondientes, al parecer está caminando mejor, pero sí hay algunos, en este caso prestadores de servicios especializados, que han visto complicado, sobre todo pareciera que es un problema de comunicación entre los propios servidores de estos organismos, IMSS, Infonavit, Fonacot, donde no se encuentran debidamente enlazados, o es la primera respuesta que nos están dando, y que por eso están provocando la tardanza en este servicio. Pero bueno, REPSE se mantiene, es una obligación de la Ley de Federal del Trabajo, y en este caso es muy importante considerarlo, que también el gobierno eventualmente requiere en este caso prestadores de servicios registrados por el REPSE, porque estarían prestando un servicio especializado. Entonces, cierre de administración debe tener todos los aspectos correspondientes, y aquellos que vayan a contratar nuevamente con ellos deben tener el REPSE, y esto se mantiene. Otro de los aspectos también interesantes que vamos a estar cerrando, estamos en verano, pues prácticamente no olvidemos, ya tuvimos algunos programas sobre el particular, sobre la parte de vacaciones en las empresas. Y esto también es un aspecto que debemos considerarlo. Desde nuestro punto de vista, la reforma en materia de vacaciones se olvidó considerar el artículo 81, donde estimamos muy pertinente que tanto los trabajadores que tienen el derecho de tomar las vacaciones y de acomodarlas como ellos lo tengan, también obviamente no deberían entorpecer la buena marcha de los negocios. Sabemos obviamente que hay grupos patronales muy cerrados, en el sentido de que siguen contemplando las vacaciones como una dádiva, y esto pues obviamente cambia con la propia reforma en materia de vacaciones, pero dentro del control administrativo debemos establecer que el propio 81, que no fue derogado, el artículo 81 de la Ley de Trabajo, contempla esta convención o este acuerdo que debe darse entre patrones y trabajadores para el disfrute
de esta prestación, que son las vacaciones. Entonces, yo en lo particular sugiero a mis clientes que bajo el esquema del derecho que tienen los trabajadores de poder disfrutar sus vacaciones en la medida en que ellos lo quieran, puedan establecer los acuerdos necesarios para poder tener esta parte administrativa cubierta, donde convinieron exactamente qué días son los que van a disfrutar las vacaciones con las modalidades que se pudiesen presentar eventualmente, pero que no olvidemos esta parte porque volvemos a la parte, a la interrelación gubernamental. Inspección General de Trabajo va a tener también la posibilidad de seguir haciendo su trabajo regularmente, que son las inspecciones de trabajo, y uno de los aspectos a considerar será el cumplimiento de lo que serían las condiciones de trabajo, y esto sería las vacaciones. Entonces, no olvidemos esta parte administrativa, es muy importante. También nuevamente reiteramos que estamos en su canal para apoyarlos en esta vinculación de vida para poder dar cumplimiento a la normatividad. También hablamos del aguinaldo, obviamente ya tenemos unos aspectos importantes ahí que se deben considerar, pero el punto medular que me gustaría prácticamente tomar como precierre sería el correspondiente a los mecanismos laborales de respuesta rápida. El último del que tenemos conocimiento es que el Estado mexicano aceptó hacer su parte dentro de este mecanismo que se tiene establecido con Estados Unidos y Canadá en términos del TEMEC, para verificar si no hubo afectaciones a los trabajadores de la planta de Volkswagen en Puebla. Tenemos un periodo en el que el gobierno revisará si no se dieron violaciones a los derechos colectivos de los trabajadores y eventualmente esto será sometido a una determinación. Yo creo que estos mecanismos serán más recurrentes en el cierre de 2024. Y aquí es muy importante considerar que parte de lo que este programa Mundo Laboral MX pretende en esta labor de difusión que hacemos es hablar de los aspectos preventivos. Y dentro de los aspectos preventivos debemos considerar que todas las investigaciones que al amparo de una inspección de trabajo o en este caso la aplicación de un mecanismo de respuesta requiere documentos que permitan acreditar de manera clara, efectiva y fehaciente que se están cumpliendo con obligaciones laborales. En este caso deberíamos pensar que no debe existir injerencia patronal con relación a la vida sindical. Y eso se puede obviamente acreditar de muchas formas. Entonces, para cerrar esta parte nada más, yo creo que vamos a ver más asuntos de aplicación de mecanismos y lo probablemente delicado que pudiera ser sería que dentro de la propia Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social se cuente con el grupo nuclear que pueda seguir atendiendo estos asuntos ante el cierre de administración y toma de nueva administración. Entonces, esto esperemos que así sea para que México tenga los aspectos de cumplimiento necesarios ante nuestras potencias, que eventualmente implicará más adelante de la administración de la doctora Claudia Sheinbaum una renegociación del tratado. Entonces, yo creo que si tenemos elementos de que estamos cumpliendo con nuestra parte como México, tendremos mayores armas, mayores elementos para tener una buena negociación y esperemos obviamente lo mejor en estos casos. Finalmente, ya con relación a lo que es el cierre de lo que sería 2024, independientemente de estos temas que acabamos de comentar, reiteramos la parte importante o medular en la que hemos insistido en este y otros programas. Muy probablemente este cierre de administración, ya pasado todos estos tiempos electorales, estas polarizaciones que se dieron, pues debemos seguir pensando en que México es y debe seguir siendo un país productivo y un país en el que poco a poco estamos transformando nuestra cultura laboral. Dentro de esta cultura laboral insistimos sobre la parte preventiva. Y esta parte preventiva implica necesariamente hablar de programas de debido cumplimiento laboral. Algunas personas lo siguen llamando compliance laboral, seguimos en contra de ese término porque el compliance es algo que si bien tiene incidencia dentro de la materia laboral, realmente son por su especialización temas independientes separados. En ese sentido, creemos que una de las partes más relevantes de medir nuestro cumplimiento es
establecer parámetros que puedan ser verificables. Y esto implica necesariamente en realizar auditorías laborales. Las auditorías pueden realizarse a través de personal interno o personal externo. Y en ese sentido, yo creo que para ver qué tan bien estamos y evitar algún problema a la larga, deberíamos seguir dentro de este programa de cumplimiento voluntario de cuáles serían las actividades de verificación que se deben realizar en este segundo semestre. ¿Qué es lo que deberíamos enfocarnos específicamente ya sobre esta parte que estamos a mitad del año? Bueno, en primera, reitero, regresemos a lo básico, cumplimientos contractuales. Tenemos contratos actualizados, tenemos altas, tanto Hacienda como al IMSS correspondientes, tenemos la constitución de las comisiones mixtas, están los programas de capacitación y adiestramiento debidamente reportados. Eventualmente estamos al pendiente de lo que sería aplicar una norma 035 por lo que hace a los factores de riesgo y estrés psicosocial. Entonces, todos estos aspectos muy probablemente los hemos pasado por encima, dada la composición principal de nuestras empresas a nivel nacional. No olvidemos, el máximo generador de trabajo en nuestro país no es la gran industria ni es el gobierno, es la micro, pequeña y mediana industria que con todos estos aspectos políticos, administrativos y demás, difícilmente la está llevando adelante. Entonces, muchas veces nos metemos a lo que es urgente y dejamos el cumplimiento normativo para después, y muchas veces cargamos sobre estos aspectos generalmente a nuestros contadores para que ellos resuelvan estos aspectos. Entonces, desde este canal hacemos un llamado para que micro, pequeña, mediana empresa, en la medida de sus posibilidades, obviamente no echen en saco roto estas recomendaciones porque, reitero, si nos vacunamos probablemente estemos evitando una operación a corazón abierto. El valor de la prevención muchas veces nos puede dar lugar a que podamos tener un sueño tranquilo y reparador. Y no sé ustedes, pero para las personas que sufrimos insomnio como yo, esas pequeñas horas de sueño realmente valen oro. Y que no las estemos perdiendo con pensamientos de si estoy haciendo bien o mal las cosas. Acérquense a los expertos. Aquí en IMEFI podemos recomendar a algunos sin mayor problema y estamos a sus órdenes. Entonces, cerrando, en conclusión, parámetro para el cierre 2024 en este segundo semestre. Hay trabajo y hay trabajo relevante que no debemos olvidar. Es importante estar situados en una realidad que tal vez el contexto político que no podemos controlar pueda generar cambios que nos afecten. Sin embargo, teniendo una estructura consciente de la realidad nacional en los aspectos laborales y sobre todo al interior de mi propia negociación, me permitirá seguir avante con los aspectos de cumplimiento normativo y en consecuencia subsistencia de la empresa. Entonces, no echemos en saco roto algunos de estos aspectos, nuestra intención siempre será apoyar y obviamente con este apoyo que podemos darnos tal vez podamos evitar tanta polarización y volver a ser un poquito más solidarios. Soy su servidor Hipólito Romero Reséndez, conductor de Mundo Laboral MX, aquí por IMEFI TV. Es un placer estar con ustedes y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.